Hola, hola, bienvenidos a todos al espacio de Enki. En esta ocasión traigo un ejercicio algo particular, algo curioso para fomentar el pensamiento crítico, en especial para aquellas personas que no poseen grandes conocimientos, incluyéndome. Y bueno, aunque no sepamos de muchas cosas, creo que lo mejor es tener maravillosas ideas o herramientas para defenderse ante el chantaje, las estafas, los gurús motivacionales y toda persona que te quiera ver los pelos, digamos, que te quiera engañar o mentir, ya que hay muchas personas con maravillosa retórica que te pueden pintar las cosas de manera muy bonita y hacerte pasar mentiras por verdades. Entre ellas, considero que la apología, o la apologética, dedicada a la religión, es una de esas. Para ello, vamos a analizar este video del canal de TikTok Gabologética, de Gabriel algo. El chico es un apologista, él mismo lo ha aceptado, y aquí tiene un video donde argumenta con, bueno, el argumento cosmológico Kalam, donde va a abordar la teoría del Big Bang. Como vemos, el tipo va a abordar argumentos científicos desde la ciencia, pero su objetivo final es probar la existencia de Dios, o al menos hacerla ver plausible o lógica, con mucha mayor veracidad que el hecho de que no haya uno. Recordemos que la apología es como un abogado, de hecho eso es ser abogado de la fe, es defender la fe, no es demostrar si la fe en esa religión es verdadera o correcta, no, el objetivo es defenderla, pues ya la dan por sentada como la única y verdadera. Vamos, como lo haría alguien del Islam, de los testigos de Jehová, del mormonismo, y de cualquier otra religión que se les venga en mente. Por lo que no es una metodología para poder tener una verdad, solo es una metodología para defender aquello que has decidido creer, pues porque sí, porque te hace sentir bonito, o quién sabe, pero puede que no, puede que esté equivocado, así que hagamos algo, vamos a ver este video e iremos buscando las afirmaciones para ver si realmente están tomadas correctamente. Recordemos que las afirmaciones científicas pueden ser correctas, pero hay que ver qué interpretación y qué giro se les dan para ver si realmente son necesarias, correctas y si deben realmente valorarse de la manera en que se valoran en el video. Así que empecemos. En una entrevista le hicieron la siguiente pregunta a William Lane Craig. ¿Cuáles piensa que son los desafíos más grandes al argumento cosmológico Kalam actualmente? A lo cual el Dr. Craig respondió, la única esperanza de poder refutarlo es desafiando la segunda premisa. La segunda premisa del argumento cosmológico Kalam dice, el universo empezó a existir. En mi video anterior les comenté que había dos formas de abordar esta premisa. Una de ellas la tocamos en ese video y fue a través de la imposibilidad de la existencia de infinitos reales. Maravilloso. Tenemos algo muy curioso, ¿no? Él habla de William Lane Craig sobre su argumento cosmológico Kalam y nos da una primera premisa, ¿cierto? De que el universo comenzó a existir. Pues investiguemos qué tan cierto es esto. Bueno, aunque antes me gustaría saber quién es William Lane Craig y por qué su opinión debería importarnos. Quizá él es científico, quizá él es cosmológico, ¿no? Cosmólogo, matemático, científico y realmente domina este tema. Vamos a buscar. Tanta información sobre esto. Vamos a ver, William Lane Craig es un filósofo, teólogo y apologista cristiano. De momento no veo un título que diga cosmológico, matemático o científico. Bueno, vamos a ver. Es estadounidense, conocido por sus contribuciones a la filosofía de la religión, maravilloso, la filosofía cosmológica, bueno, la filosofía de la cosmología, me pregunto en base a qué, ¿no? Porque no veo que haya tenido estudios concretos en ciencia de cosmología. La teología y la teología histórica y la apologética cristiana. Sí, esto me huele a sesgo de confirmación por todos lados. Nació, esto no me interesa, bla, 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 bla. Después de convertirse el cristianismo en su adolescencia, decidió dedicar su vida a demostrar la veracidad de la fe cristiana a través de la filosofía y la historia. Es decir, tenemos a un joven que de adolescente aceptó tener esa creencia particular, la da por sentada y dedica su vida y sus estudios no a buscar la verdad, sino a confirmar el sesgo de confirmación que obtuvo en su adolescencia. ¿Ven lo que les digo? Esto es tremendamente problemático. O quizás no. Vamos a ver qué dice su formación académica. Bueno, William Lane Craig es altamente educado, maravilloso. Obtuvo una licenciatura en comunicaciones de la Universidad del Estado de Washington y luego obtuvo dos maestrías. A ver, maestrías en que una en filosofía de la religión. Recordemos que él busca argumentar a favor de su religión y de su fe, no de buscar una verdad.
en la universidad de no sé qué, en Reino Unido. Y su otra maestría es en teología del seminario teológico. Sí, no veo que haya tenido estudios profesionales en cosmología ni nada científico. Es decir, William Lane Craig sabrá tanto como cualquiera de nosotros que lee las teorías por encima y luego aplicará su fe, su teología y su apología para tratar de amoldarlo todo a su creencia, porque no tiene estudios verdaderos en esto, no es un profesional. ¿Por qué debería importarme su opinión? Cuando él ya afirma que su fe es verdadera y utiliza la apologética para utilizar otros estudios en su propia religión. Es como que, no sé, es como que yo crea que Voldemort es real y decida tener fe en él y estudia filosofía y, no sé, teología de Harry Potter para demostrar por qué es real y darle sentido con argumentos filosóficos. No tiene sentido. Bueno, desde aquí empezamos muy mal, pero bueno. Abordamos su premisa de que el universo tuvo una causa. Vamos a ver qué más dice este muchacho en el video. Empezamos mal, ¿eh? Y en este video hablaremos de la evidencia científica más grande que hay a favor de esta premisa y es la teoría del Big Bang. Esta teoría científica es de suma importancia porque corrobora lo que el autor bíblico escribió hace miles de años en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. A ver, me está diciendo que el Big Bang confirma, ya que, bueno, el Big Bang es la teoría más aceptada de la explicación del origen del universo. Eso sí, origen del universo muchas veces se interpreta como que el universo comenzó a existir. De hecho, suele decirse así de manera coloquial. No, el universo comenzó a existir. Pero en realidad lo que se refiere es que el universo observable o el universo tal y como lo conocemos es el que comenzó a existir, con la materia en los estados tal y como lo tenemos. No significa que no haya nada antes, solo significa que no tenemos capacidad empírica o observacional para ver qué había antes de eso. Se puede hipotetizar con sentido común muchas cosas. De hecho, la más aceptada es la teoría de la inflación o de la expansión inflacionaria. Y de manera filosófica podemos intuir, ya que la materia no se crea ni se destruye, pues simplemente era un estado de materia o era la esencia de las cosas que pasó de ser de lo que era a lo que es hoy. Y fue a partir del primer segundo de Planck, cuando se origina el Big Bang, que tenemos pues acceso empírico para determinar qué ocurrió después de eso. Es decir, solo tenemos capacidad para hacer una lectura a partir de allí y es por eso que ponemos una etiqueta de tiempo. A partir del primer segundo de Planck hacemos nosotros correr el tiempo para poder guiarnos a través de la historia. Sin embargo, no significa que no haya un tiempo antes, solo significa que no tenemos manera de etiquetarlo antes porque no tenemos manera empírica de llegar allá más de allá del hecho de hacer hipótesis. Ojo, muchas hipótesis. Todo lo que hay antes del primer segundo de Planck son hipótesis y hasta ahora, gracias a las matemáticas y muchas otras cuestiones científicas que podrán ustedes investigar, tenemos la hipótesis del inflatón, que es la más aceptada y que de hecho resuelve y explica muy bien los grandes problemas que el Big Bang no lograba resolver. Dicho esto, veamos cómo quiere vincular esto con Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Se está hablando de la Tierra, de este planeta concretamente, y lo que conocemos como cielo. No sé cómo lo vincula con el Big Bang. No tiene ni pies ni cabezas. Me gustaría saber en qué se basa para sacar esa conclusión. Bueno, claro, apología. Agarrar una definición ambigua, que no sea muy detallada, para pues colarla con calzador en una explicación científica. Eso es muy sucio, es muy tramposo. Pero veamos cómo sigue esto. Evidentemente, la teoría del Big Bang no dice que Dios haya creado el universo, pero nos confirma que hace unos 14.000 millones de años el universo tuvo un origen absoluto a partir de la nada. Físicos de alto... ¿What? La teoría del Big Bang nos dice que el universo tuvo un origen absoluto a partir de la nada. Vamos a ver qué tan cierto es esto. Muy bien, tenemos respuesta. El Big Bang es una teoría científica que describe el inicio del universo tal y como lo conocemos. Según esta teoría, el universo comenzó como un estado extremadamente caliente y denso hace aproximadamente 13.8 millones de años y ha estado expandiéndose desde entonces, vaya, lo que ya afirmaba el tipo. Ahora vamos a su interpretación. Él nos dice que absolutamente de la nada. Vamos a ver qué nos dice acá. Sin embargo, la teoría del Big Bang no afirma que el universo surgió de la nada.
En realidad, la teoría del Big Bang no puede descubrir lo que ocurrió antes del Big Bang o cómo comenzó el universo en primer lugar. Esto se debe a que las leyes de la física, tal y como las conocemos, dejan de funcionar en el estado extremadamente denso y caliente del universo en el momento del Big Bang. Vaya, lo que decía hace un momento, no tenemos con los modelos actuales en conocimiento en física y en ciencia tener una manera de saber empíricamente o experimentalmente qué había antes del Big Bang o cómo surgió en sí. En otras palabras, la teoría del Big Bang puede describir cómo ha evolucionado el universo desde el momento del Big Bang, pero no puede explicar cómo o por qué el Big Bang ocurrió en primer lugar. Esta es una pregunta que todavía está abierta en investigación y es un tema de debate en cosmología y la filosofía de la ciencia. Como ya dije antes, actualmente hay una hipótesis que lo resuelve todo, que es la hipótesis inflacionaria. Es verdad que no ha sido comprobada científicamente y por eso es una hipótesis, pero es una hipótesis científica muy fuerte y muy aceptada. Es importante notar que la idea de que el universo surgió de la nada es a veces presentada en debates teológicos y filosóficos, como estoy haciendo nuestro amigo apologeta, que claro, él pues como ya da por sentada su fe, él tiene que usar esto, como en los argumentos de la existencia de Dios. Algunos teólogos y filósofos argumentan que la existencia del universo requiere una causa o una explicación y proponen a Dios como esa causa. Sin embargo, esta es una cuestión filosófica y teológica, no una afirmación de la teoría científica del Big Bang. Así que una vez más, gente, estamos ante manipulación apologista. Agarran algo por la superficie y deciden moldarlo para dar más veracidad a esa creencia particular, mas sin embargo, cuando investigamos o indagamos un poco, es completamente falso. Bueno, continuemos a ver qué más podemos sacar de esto. Calibre como Stephen Hawking y Roger Penrose han afirmado que casi todo el mundo cree que el universo y el tiempo mismo tuvieron un comienzo en el Big Bang. El universo es toda la realidad espaciotemporal que conocemos, incluyendo toda su materia y energía. Sí, eso es cierto, pero ¿y qué? Y precisamente lo que afirma el Big Bang es que el universo comenzó hace casi 14.000 millones de años, por lo cual... Sí, el universo tal y como lo conocemos. No significa que no haya habido algo antes, solo que no tenemos manera empírica de llegar antes, como ya vimos en la búsqueda que hicimos. ¿Cuál es la mayor evidencia científica que tenemos a favor de esta segunda premisa? Existen teorías especulativas en la física teórica que sugieren que el tiempo podría ser una propiedad fundamental del universo. Oh, claro, hay muchas otras teorías que son obviamente hipótesis. Pero bueno, lo curioso aquí sería, si él va a hablarnos de muchas hipótesis, entre ellas la hipótesis de un Dios, habría que ver por qué tenemos que poner la hipótesis de Dios sobre encima de las hipótesis científicas, ¿no? Tal vez lo explica, veamos. Que existía incluso antes del Big Bang. Una de estas teorías se conoce como la teoría de la relatividad generalizada del tiempo, que considera que el tiempo es una dimensión separada del espacio y la materia. Sin embargo, la teoría de la relatividad de Einstein establece que tiempo, espacio y materia están relacionados y que su naturaleza es inseparable. Por otro lado, es importante mencionar que existen algunas hipótesis científicas que ponen en jaque la plausibilidad de la segunda premisa del argumento cosmológico Kalam. Una de ellas es la teoría del universo cíclico conforme de Penrose y Gursadian. Según esta teoría, el universo no tuvo un inicio, sino que ha existido en ciclos eternos de contracción y expansión. Otro modelo cosmológico que propone que el universo ya existía antes del Big Bang es el modelo inestable del vacío, propuesto igualmente por Gursadian y Penrose. En este modelo, el universo es cíclico y experimenta cambios de fase durante los cuales el espacio y el tiempo se configuran drásticamente. Esta fase actual del universo en el que estamos sería solo una de muchas fases que han ocurrido a lo largo de un ciclo infinito. No obstante, es muy importante recalcar varias cosas aquí. Primero, tanto la teoría del universo cíclico como la cosmología inestable del vacío son teorías que no han sido completamente confirmadas por la evidencia empírica. Me gusta que la razón por la que no tendremos que tomar esto como verdad absoluta es porque no han sido confirmadas por evidencia empírica. Espero entonces que la propuesta de él sí esté basada en evidencia empírica. De lo contrario, estaría entrando en el terreno también de las hipótesis, y una hipótesis deberá enfrentarse a las otras hipótesis para ver cuál tiene más fundamento. En este caso, lo que se está valorando, fundamento científico. Veamos entonces, continuamos. Por lo tanto, se consideran solo como hipótesis que pueden o no ser validadas por investigaciones futuras. El universo cíclico propone una visión diferente del origen y evolución del universo, pero no existen las suficientes pruebas para confirmarla. Asimismo, la cosmología inestable de vacío sugiere una transición de la cual aún no se ha encontrado evidencia alguna.
Pero ojo, con esto no quiero decir que estas teorías sean puros inventos de físicos que no tenían nada que hacer, no. Estas son teorías de alto grado académico que continúan siendo objeto de investigación y se necesitan más pruebas tanto para validarlas como para descartarlas. En segundo lugar, la teoría del origen total de toda la realidad espaciotemporal con su materia y energía a través del Big Bang sí es una teoría bien respaldada por la evidencia empírica y es la teoría más aceptada en la comunidad científica para el origen del universo. En tercer lugar, el inicio del universo no solo encuentra su respaldo en la cosmología del Big Bang, sino también en la segunda ley de la termodinámica, la cual establece que la entropía y la falta de energía útil en un sistema siempre va en aumento. En palabras más simples, la energía del universo se está acabando, y cuando se acabe, el universo entraría en una muerte térmica. Hmm, he escuchado este tema antes y parece que no es tan claro como se dice a primera vista. La muerte térmica del universo es un escenario teórico para el fin del universo. Esta teoría se basa en las leyes de la termodinámica, como ya dijo nuestro amigo, parece que de momento va correcto todo, y en particular en la segunda ley, como dijo él, de la termodinámica, que establece que los sistemas tienden a evolucionar hacia un estado de máxima entropía. En el contexto del universo, la muerte térmica se refiere a un estado futuro en el que el universo ha alcanzado un estado de entropía máxima. Este es un estado de equilibrio térmico en el que toda la energía se ha distribuido de manera uniforme y no hay gradientes de temperatura, lo que significa que no puede haber ningún trabajo útil en el sentido físico del término. En otras palabras, todas las estrellas se habrán apagado, todos los agujeros negros se habrán evaporado, un proceso que, según la teoría de Steve Hawking, tomaría un tiempo increíblemente largo, y todo lo que queda es un gas diluido de partículas y radiación. Es importante destacar que la muerte térmica del universo es solo una teoría y está basada en nuestro entendimiento actual de la física. También asume que el universo continuará expandiéndose a su ritmo actual. Si nuevas observaciones o teorías sugieren un comportamiento diferente a largo plazo para el universo, entonces el escenario de la muerte térmica podría cambiar. Como podemos ver, no solo es que sea absoluto, sino que parece que aquí hay una mala interpretación otra vez a favor de la creencia particular de nuestro amigo apologeta. No es que la energía va a desaparecer o se va a acabar, no. De hecho, se suele decir así nomás para efectos prácticos, porque como dice aquí la investigación que hemos hecho con inteligencia artificial, es que la energía o las partículas van a estar tan distribuidas por la expansión del universo que no van a poder ser operativas. Imagínense, voy a poner un ejemplo que a lo mejor es burdo, pero bueno, imagínense que tienen una taza de café caliente en una habitación fría. Al principio, el café está caliente y la habitación está fría. Pero con el tiempo, el calor del café se va a dispersar en la habitación hasta que el café y la habitación llegan a la misma temperatura. El calor no ha desaparecido, simplemente se ha distribuido de manera uniforme. Ahora piensen en el universo como una taza de café gigante. En este momento hay áreas del universo que son muy calientes, como las estrellas, y áreas que son muy frías, como el espacio vacío entre las galaxias. Pero con el tiempo, la energía de las estrellas se dispersará en el espacio vacío, de la misma manera que el calor del café se dispersa en la habitación. Eventualmente, después de un tiempo increíblemente largo, la energía en el universo se distribuiría de manera tan uniforme que ya no habrá suficiente concentración de energía en ningún lugar para alimentar los procesos que dan lugar a la estructura y la complejidad del cosmos. Las estrellas se apagarán, como decía Gabriel, los planetas se enfriarán y todo el universo llegará a la misma temperatura. Esto es a lo que los científicos llaman la muerte térmica del universo para efectos prácticos. No es que la energía se desaparecerá o se apagará o se terminará, sino que la energía se distribuye de manera tan uniforme que ya no puede hacer nada útil. Es como si tu taza de café se enfriara hasta el punto de que ya no puedes sentir su calor. Eh, En otras palabras, espero que ahora quede más claro. Recordemos, sigue presente el principio muy fuerte en ciencia que es la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía no va a desaparecer, simplemente estará tan distribuida, como ya habíamos dicho, ¿no? Que será inutilizable, al menos para los efectos que nosotros tenemos. Claro, si el universo se sigue expandiendo como lo ha hecho hasta ahora, nada nos dice, no tenemos ninguna prueba empírica ni ningún estudio empírico objetivo que nos diga que el universo se va a seguir expandiendo sí o sí. Lo único que tenemos de momento es la inducción.
Pero creo que en filosofía incluso es muy básico hablar del problema de la inducción, ¿no? Espero que todos lo tengamos claro a estas alturas. Si no, vayan a Google y verán, es maravilloso. Bueno, sigamos con el video. Y de esto se puede desprender un argumento modus tollens. Primera premisa, si la cantidad de energía en el universo es finita, pero el universo es eterno, este ya hubiese alcanzado la muerte térmica. Segunda premisa, el universo no ha... Pues podemos decir que es finita, pero también podemos decir que es eterna. ¿Saben? Podemos decirlo perfectamente. Es decir, la materia no se crea. Quiere decir que no tuvo un comienzo. Porque la materia existe, ¿no? Si tenemos una premisa que dice que la materia, que es la energía, ¿no? La energía no se crea, quiere decir que no pudo haber tenido un comienzo, porque entonces hubiera sido creada. Pero no fue el caso. Quiere decir que siempre estuvo ahí. Así respetamos el primer principio, es que la materia no se crea. Luego tenemos que la materia o energía no se destruye, es decir, no se va a apagar y no va a desaparecer. Lo que sí va a ocurrir, según la segunda ley de la termodinámica o lo que llaman la muerte térmica del cosmos, es que la energía se va a distribuir, mas no desaparecer. Por ende, desde aquí vemos que la interpretación puede considerarse innecesaria o simplemente solo una de entre tantas y no tiene por qué estar por encima de otras. Yo puedo agarrar una interpretación de esto mucho más sólida basándome en el principio básico de que nada se crea, bueno, mejor dicho, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ende, puedo decir que a eso lo que llamamos energía materia o la esencia de lo que sea que estaban hechas las cosas incluso antes del Big Bang siempre estuvo ahí, es eterna y simplemente cambió su estado de lo que era a lo que es cuando ocurrió lo del primer segundo de Planck y se estalló toda esta vaina y se formó la materia tal y como la conocemos hoy en día. Por ende, amigo, no te puedo aceptar esa primera premisa. Y ahora tienes una segunda, ¿no? El universo no ha alcanzado la muerte térmica. Pues no, no la ha alcanzado, estamos vivos, ¿no? Bueno. alcanzado la muerte térmica. Tercera premisa, el universo no es eterno. Pues eso de que el universo no es eterno, como puedes ver, ya no queda tan claro. Es que si te fijas, con un poquito de sentido común y siendo un poco más rigurosos, quitándose los sesgos de confirmación que te puede inculcar tu religión en particular, te das cuenta de que esas premisas no son tan sólidas como crees. En parte porque las estás basando en interpretaciones que favorecen tu creencia, no en objetividad. Pues hay interpretaciones que son más lógicas y que respetan mucho más los principios lógicos y que van más apegados igual, y que van más apegados igual al conocimiento científico que tenemos hoy en día del mundo. Así que, por más que lo digas con esa seguridad, ya no es válido que las menciones. En cuarto lugar, aun si la evidencia empírica que nos arroja la cosmología del Big Bang y la segunda ley de la termodinámica no fuesen suficientes para respaldar la idea de que el universo no es eterno, Bueno, no solo es que no la respalda, sino que no se necesita agarrar esa interpretación. recuerden que también tenemos muy buenos argumentos filosóficos. Ah, vean. Igual, aunque todo lo anterior que argumenté para demostrarte que Dios existe, aunque esto en el futuro se demuestre que no era así y se encuentre una mejor explicación, no importa, Diosito va a seguir existiendo porque igual tengo la filosofía de mi lado. ¿Se dan cuenta? No, bueno, él no se da cuenta, pero ustedes se dan cuenta. ¿Para qué hace toda una explicación lógica tratando, entre comillas, de ser científicamente riguroso, si al final va a decir, y aunque eso no fuese así, no importa, porque igual puedo filosofar y meter ahí teología y apología para decirles que igual existe? Bueno, veamos. Expuestos en mi video anterior que nos permiten concluir que la existencia de infinitos reales es imposible y por tanto el universo no puede ser eterno. Y por último, si en el peor de los casos estas hipótesis científicas de los ciclos eternos del universo llegasen a ser comprobadas y se llegasen a derribar todos los argumentos filosóficos, A ver, o sea, si a través de evidencia empírica se llega a descubrir que todo lo que yo dije estaba equivocado, y si llegan a aparecer argumentos filosóficos que también desmoronan todos los argumentos filosóficos, ¿qué ocurre? A ver. que hacen imposible la existencia de infinitos reales, recordemos que hace 2 videos atrás expuse el principio de razón suficiente, el cual nos indica que aun si el universo fuese eterno, necesita una explicación suficiente para su existencia. ¿Necesita? ¿A qué te refieres con necesita? Hay que investigar un poco de eso. Vamos a ver.
A ver qué nos dice el principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente es un concepto filosófico que sostiene que para todo hecho o estado de cosas debe haber una razón o una explicación suficiente de por qué es así, y no de otra manera. En otras palabras, nada ocurre sin una razón o causa. En principio ha sido formulado de diferentes maneras por diferentes filósofos a lo largo de la historia. Por ejemplo, el filósofo alemán no voy a leer su nombre, uno de los principales defensores desde el principio, lo formuló de la siguiente manera: nada ocurre sin una razón. Todo tiene una razón suficiente para ser y ser de la manera que es y no de otra. Pues bueno, el principio de razón suficiente ha jugado un papel importante en filosofía y la teología. ¿Dónde está la ciencia acá? Y ha sido utilizado en argumentos para la existencia de Dios. ¿Por qué no me sorprende? La necesidad de leyes de la naturaleza y la explicación de por qué existe algo en lugar de nada. La razón por la que podemos hablar de que si pudo haber existido algo o no es porque, para empezar, existimos. Es por eso que podemos hablar de ello. Sin embargo, este principio también ha sido objeto de críticas y no todos los filósofos están de acuerdo con él. Es que incluso a mí, que yo no soy filósofo, me causa ruido. Algunos argumentan que hay hechos que simplemente son y no tienen ninguna explicación, mientras que otros sostienen que aunque todos los hechos pueden tener una explicación, no necesariamente tenemos acceso a esas explicaciones. Y bueno, sí, es que el hecho de que todo tenga una explicación o que todo debería tener una explicación, a lo único que lo que apela es al conocimiento de nosotros como personas al cual podemos llegar después de tanta observación, pero no podemos observarlo todo y tampoco podemos recibir todos los fenómenos de manera indirecta. ¿Qué hay más allá del universo, del universo observable? Hay una capa oscura a la cual no tenemos ningún tipo de acceso. Aunque bueno, en los últimos videos de Quantum Fractum parece que hay una técnica ahí que se utiliza con cuántica, pero no, creo que es más bien conceptual, pero es algo tan ambiguo que de momento parece que todavía no. Sigue siendo un punto muerto para la ciencia y como ni siquiera podemos recibir efectos indirectos después de esa parte, de ese límite al que llega el universo observable, pues bueno, parece que de momento no vamos a poder explicarlo. ¿Eso significa que no tienen explicación? Bueno, es que la explicación la tienen las cosas cuando las entendemos. Y las entendemos cuando las podemos observar, experimentar, replicar, falsear y bla, bla, bla. Si no tenemos acceso a eso, por más que exista, pues no puede haber una explicación, porque la explicación la generamos nosotros. Es que esta gente habla como si las explicaciones o las palabras fueran entes que existen independientemente de nosotros, ¿saben? Fue, es muy loco, es muy loco. Todavía recuerdo la charla que tuve con un filósofo sobre que cuando tú apagas el auto, cuando tú apagas el motor de un auto, ¿a dónde queda el encendido? Y uno queda como que, ¿what? ¿Qué te refieres? ¿Cómo que dónde queda el encendido? Pues ahí, ¿no? Donde pones la llave del auto. No, no, no. Es que el auto enciende, pero cuando tú apagas el auto, el encendido, ¿dónde está? Existe, ¿no? Pues sí, cuando lo enciendes, ¿no? Pero ¿qué es? El encendido, no, ellos no sé, ellos hablan como si eso fue, como si el encendido fuese un ente aparte del motor que está por ahí flotando en el espacio y tú de repente aquí está el encendido, lo agarro y me lo llevo y lo traigo. No sé, señores filósofos, no se despeguen del conocimiento científico. Todos somos filósofos, todos filosofamos, pero que no se les vaya el coco tampoco. Bueno, vamos a ver con qué más siguen estas personas. Así que no sé ustedes, pero en mi humilde opinión considero que toda la evidencia científica y filosófica apunta hacia que el universo requiere necesariamente una causa o una razón suficiente que Pues averigüémoslo, ¿no? Vamos a ver si es verdad. ¿Qué dijo? ¿Toda la evidencia empírica y filosófica o cómo fue? No quiero parafrasearlo, así que vamos a ponerlo tal cual. pero en mi humilde opinión considero Que toda la evidencia científica y filosófica... Ah, pues sí, sí le va a poner. Ahí está.
La afirmación de que toda la evidencia científica y filosófica apunta a que el universo requiere necesariamente una causa o una razón suficiente que explique su existencia es una afirmación que se encuentra en el cruce de la ciencia y la filosofía. Así que no es totalmente científica, pero puede que tenga algo de razón nuestro amigo. Sigamos. ¿Dónde está la ciencia y filosofía? Y su corrección o subjetividad puede depender de cómo se interpreten los términos y conceptos involucrados. Desde una perspectiva científica, la idea de que el universo requiere una causa puede ser problemática. En la física, las causas a menudo se entienden en términos de leyes de la naturaleza que describen cómo los estados del universo evolucionan con el tiempo. Sin embargo, estas leyes no necesariamente explican por qué el universo existe en primer lugar o por qué tiene las leyes que tiene. Además, la teoría del Big Bang, que es la mejor explicación científica que tenemos para el origen del universo, no puede describir lo que ocurrió antes del Big Bang o cómo comenzó el universo en primer lugar. Ven qué distinto, ¿eh? No podemos decir que el universo tuvo un comienzo, sino que no podemos decir, o mejor dicho, no puede explicar cómo es que se originó. Únicamente tenemos conocimiento del universo tal y como lo conocemos ahora, que es después del primer segundo de Planck. Ahora, desde una perspectiva filosófica, o sea que ya nos vamos del lado de la ciencia, la idea de que el universo requiere una razón suficiente para su existencia se basa en el principio de razón suficiente. Así que, bueno, es un principio filosófico, no científico. Así que por parte de la ciencia, él ya pues, está totalmente equivocado, ¿no? Él dijo que toda la evidencia científica apuntaba, pues no. Ya vimos que desde la ciencia esta afirmación trae problemas. Y parece ser que desde la filosofía sí se avala porque, bueno, es filosóficamente un principio, el razón del principio de razón suficiente. Bueno, para su existencia se basa en el principio de razón suficiente que sostiene que todo lo que debe, bueno, que todo hecho debe tener una explicación. Sin embargo, este principio es controvertido y no todos los filósofos están de acuerdo con él. Algunos filósofos argumentan que hay hechos que simplemente son y no tienen ninguna explicación, mientras que otros sostienen que aunque todos los hechos pueden tener una explicación, no necesariamente, bueno, eso ya lo leímos antes, ¿no? ¿Qué más hay abajo? Por lo tanto, la afirmación de que toda la evidencia científica y filosófica apuntan a que el universo requiere necesariamente una causa o una razón suficiente que explique su existencia es una afirmación que puede ser interpretada de diferentes maneras y que puede ser apoyada o refutada dependiendo de cómo se interpreten los términos y conceptos involucrados. Es una afirmación que está en el centro de muchos debates en la filosofía de la ciencia y la filosofía de la religión. Qué curioso, ¿no? Qué extraño que no en ciencia como tal, sino que solo en las ramas filosóficas. Completamente maravilloso. Pero bueno, vamos a dar más el beneficio de la duda. Porque bueno, no le pregunto si en filosofía, porque ya sabemos que el principio de razón suficiente es un principio filosófico que por definición es lo que él dijo. Pero eso es por definición, no porque realmente sea así. De hecho, como todo en filosofía, tiene sus argumentos que son refutaciones. ¿Y cómo ponemos uno por encima del otro? Pues dependerá no de la objetiva realidad, dependerá de tu gusto por X corriente de pensamiento filosófico. Desde una perspectiva puramente científica y empírica, la afirmación de que toda la evidencia científica apunta a que el universo necesariamente requiere una causa o una razón suficiente que explique su existencia es difícil de sostener. O sea, ni siquiera es que sea plausible, es que es difícil de sostener. La ciencia se basa en la observación y experimentación para entender el mundo natural. En el caso del origen del universo, los científicos han desarrollado teorías como el Big Bang y bla 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 para explicar observaciones empíricas como la expansión del universo, la radiación cósmica del microondas y bla bla bla. La teoría del Big Bang describe cómo el universo ha evolucionado desde un estado extremadamente caliente, desde hace bla bla, esto ya lo sabemos. Sin embargo, no proporciona una causa o razón para el origen del universo en sí. De hecho, las leyes de la física, tal y como las conocemos, no pueden describir lo que ocurrió en el instante del Big Bang o lo que pudo haber ocurrido antes, si es que ese concepto tiene sentido en este contexto. Pues después de todo, recordemos que solo podemos contar el tiempo desde el primer segundo de Planck. No porque necesariamente no exista, porque no ni siquiera sabemos si es que no existía tiempo. Simplemente es porque no tenemos acceso por la misma naturaleza del evento.
Además, la ciencia no puede proporcionar una razón suficiente para la existencia del universo en el sentido filosófico del término. La ciencia puede describir cómo funciona el universo y cómo ha evolucionado con el tiempo, pero no puede responder a preguntas sobre por qué el universo existe en primer lugar o por qué tiene las leyes que tiene. Estas son preguntas filosóficas o teológicas. Recordemos que teología es esa rama, algunos lo llaman ciencia, no sé por qué, pero es una rama filosófica sesgada por la religión en particular que profese la persona de turno, en este caso, pues Gabriel con su religión judeocristiana. Bueno, sigamos con el video, gente. O una razón suficiente que explique su existencia. Pero volviendo al argumento cosmológico Kalam, si la premisa 1 y 2 son más plausiblemente verdaderas que falsas, y acabamos de ver ¡falso! Que así es, la conclusión... No, acabamos de ver que de hecho solo lo estás interpretando a favor. Aquí estuvimos haciendo la investigación en tiempo real y creo que si estuvieron escuchando queda más que claro que no es ni evidente ni es la más plausible. De hecho solo es la más conveniente interpretando solo por encimita, utilizando juegos de palabras. O simplemente no entendiendo a qué se refería la teoría en sí. Es inevitable, el universo tiene una causa y esa causa... ven la diferencia, ¿no? O sea, este es el problema con los apologistas o con los gurús, que ellos tienen este tono donde afirmaciones filosóficas que siempre van a estar en debate y que siempre van a tener refutaciones, ellos, por estar casados ya con su religión, con su postura filosófica o sus sesgos, ellos tienen que decirlo como que es evidente que lo que ellos creen es la verdad directa y objetiva, es que no hay otra salida, es la más plausible, es la más correcta. Pero luego vas, investigas un poco y te das cuenta de que o han malinterpretado por haber leído por encima, o a propósito le dieron el sentido que querían a la interpretación, aprovechándose de las explicaciones superficiales que suele hacer la ciencia para explicarlo a la gente, digamos, que no sabe mucho de ciencia. Sigamos. Tiene que ser inmaterial, espacial y atemporal. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo dimos el salto a que esa causa tiene que ser un ser inmaterial, atemporal, fuera del tiempo, omnisciente? Bueno, mira, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque si tiempo... a ver qué dice, ¿por qué? Te suena un poco. Me da curiosidad porque diga por qué. Verdaderas que falsas, y acabamos de ver que así es, la conclusión es inevitable, el universo tiene una causa, y esa causa tiene que ser inmaterial, espacial y atemporal. ¿Por qué? Porque si tiempo, espacio y materia empezaron a existir, es porque lógicamente antes de esto no existían. Claro, pero eso solo sería si supiéramos que es así. Pero ya vimos que no solo es que no se sepa si fue así o no, sino que las hipótesis más lógicas, respetando principios en la ciencia, como que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, es que en realidad la esencia de lo que sea que estaban hechas las cosas antes del Big Bang o antes de lo que sea de la existencia de todo, fue eterna, siempre estuvo ahí. ¿Sabes? Y no es que lo esté afirmando y diga que objetivamente es así. Es que, con la información que poseemos hasta ahora, siendo honestos, esa sería la hipótesis más lógica. La maravillosa tos. Y no tienen por qué tomar esta interpretación, pero, una vez más, es una hipótesis más plausible si respetamos realmente el conocimiento de la ciencia y la lógica que el que este tipo está dando. ¿De dónde saca este tipo? Bueno, sí sé de dónde lo saca. Necesita justificar que existe un ente fuera del espacio y el tiempo. Ahora, vete tú a saber cómo justifica la existencia de un transmundo, un transuniverso. Es decir, si un ser existe... Es decir, si un ser existe fuera del tiempo, es decir, que no tiene tiempo, o sea, si no tiene tiempo, ¿en qué tiempo existió? En ninguno, no existe. Fuera del espacio, todo lo que conocemos, o mejor dicho, todo lo que conocemos como universo es la realidad misma. Así que un tipo que está por encima del universo, por fuera del universo, quiere decir que no solo no existe en ningún tiempo porque no tiene tiempo, sino que no existe en ningún lugar porque no existe en el universo. Vean qué ilógico. El tipo lo que está haciendo es agregar entes innecesarios cada vez más locos, como una existencia sin tiempo y un transuniverso, un transmundo. Ay, Dios mío. ¿Y cómo rayos justifica esa existencia? Es decir, que él concluya una cosa y dé el salto a que por ende tiene que existir eso, no se sigue. Si la conclusión es
que algo comenzó a existir porque no pudo existir antes, pues lo que se sigue lógicamente es que no existía antes, no que existía otra cosa antes, porque entonces ya tenemos que hablar de dónde salió ese transmundo. Pero bueno, maravilloso. Es que para hacer historias de ficción y rellenar huecos argumentales, estos tipos se sacan unas jugadas maestras maravillosas, ¿sí? Lo que la causa que los originó debió haber estado desprovista de espacio, tiempo y materia. ¿Por qué? ¿Por qué dice debió? Exactamente, ¿por qué debería? Es decir, ¿tienes bagaje empírico o científico o tienes algún bagaje de conocimiento donde un ser que piensa que esté fuera de tiempo y el espacio haga universos como para decir, bueno, si este ser no está en el tiempo ni en el universo, quiere decir que él crea universos y tiempo? No entiendo el nexo lógico, a menos que aceptes la ficción interna del cuentecito. Además de esto, la causa no puede ser algo impersonal, sino que debe ser una entidad personal. Debe ser una entidad personal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya vimos con anterioridad que el universo es algo contingente, quiere decir que pudo o no pudo haber existido. Sin embargo, Pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con que el universo pudo o no pudo? Es que no se trata de si pudo o no pudo. El hecho es que está aquí, existe. Eso de que pudo o no pudo es irrelevante porque existe. existió, y esto solo pudo haber sucedido porque alguien decidió ¿Eh? Es que para decir que esto solo pudo haber ocurrido porque alguien tuvo que traerlo a existencia, tendríamos que tener bagaje de seres que traen a la existencia cosas. Y eso no existe, solo en la ficción. traerlo a existencia. Y esta es una característica que solo poseemos los seres personales. Además, la causa tuvo que haber tenido Sí, claro. un poder inimaginable para llegar a poder crear materia de donde no había absolutamente nada. Crear materia de donde no había absolutamente nada. Pero ¿no habías acordado ya que validabas el principio de razón suficiente? Que todo tiene una causa, todo tiene una razón de sí. No puede salir de la nada. Estarías violando muchos principios aquí. De hecho, estás violando el principio de que nada sale de la nada. Nada puede salir de la nada. Y tú ya lo estás violando. Y adivina qué hipótesis no la viola. ¿O qué principio va en parsimonia con lo que ya tenemos empíricamente en el mundo? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Quiere decir que no surgió de la nada, sino que siempre estuvo ahí. El cómo, el por qué, ni idea. Pero de no se sabe, no se sigue un ente todopoderoso, personal, creador de galaxias, universos, fuera del tiempo y fuera del espacio lo creó. No, del no se sabe, lo que se sigue es no se sabe, no lo sabemos. De momento la hipótesis llegaría en la sustancia de lo que sea que están hechas las cosas siempre estuvo ahí y pasó de ser de lo que era, por medio de la teoría inflacionaria, a lo que es después del Big Bang. Eso es lo que se sigue lógicamente, aunque no se hayan podido confirmar muchas de las cosas antes del primer segundo de Planck. Yo no sé cómo hizo el salto a un ente tuvo que traerlo a existir, un ente pensante. O sea, ¿cómo puede haber un ente pensante sin materia? O sea, Dios mío, no entiendo. ¿De verdad se prestarán atención a lo que dicen? Nada y hacer que toda esa materia empezara a expandirse. Concluimos entonces que la causa del universo es inmaterial, aespacial, atemporal, personal y omnipotente. Se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta como toda la introducción del inicio era hablando de cosas disque científicas para intentar atraparte en el hecho de que, miren, cómo hablo de hipótesis, de empiria, de la ciencia sólida para que vean que no me estoy sacando nada de la manga. Incluso juega con esto de, aunque algunos sean hipótesis, son rigurosos y académicos, pero mientras habla con este tono de certezas y te va comprando ahí el cuento, sin que te des cuenta, ¡zas! Te mete lo de un ser fuera del tiempo, del espacio, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que quiere el prepucio de tus hijos, que te mandará un diluvio, que te dará un castigo de eterno sufrimiento si no crees en él por más que te portes bien, y te ama. Sin mencionar a los otros dioses de otras religiones. ¿Se les ocurre a alguien con esas características?
Sí, los que se inventan por la ficción. De hecho, creo que se nos ama de Dragon Ball Super, ¿no? Me parece que podía manipular materia. Ah, Suzumiya Haruhi, de la melancolía de Suzumiya Haruhi. Ella también es una diosa que puede generar cosas de la nada. ¿Qué otros sabían? Creo que Madoka Mágica. Habían otros seres por ahí, ¿no? Ah, el diablo de las palabras en Black Clover. Podía generar cosas de la nada con un hechizo, con solo hablar. Ah, y por supuesto, el dios filosófico del que ustedes hablan. Y qué coincidencia, tiene algo en común que comparten tu dios junto con todos los personajes que mencioné antes. Únicamente pueden hacer lo que hacen en su narrativa interna, en su ficción. Solo que Susumiya Haruhi es una mona china, es una waifu, así que tiene más puntos. Los leo en los comentarios. Bendiciones. Tremendo, tremendísimo. Se acabó el video, gente. No sé cuánto va a durar esto. El video estará completo en YouTube. En TikTok no sé si lo subiré en partes o no. Lo que sí puedo decirles es que... ven, no caigan en la apología. Intentarán parecer honestos con la ciencia, pero se quedarán solo con aquellas malas interpretaciones superficiales por encima para utilizar el juego de palabras y amoldarlos de tal manera que pareciera que le están dando veracidad a las locas afirmaciones que luego te disparan de golpe y por ende debe existir y debe ser así y no puede ser de otra manera. Y ese es Dios. ¡Jua! Son unos genios. En fin, gente, vayan a dormir. Es muy tarde. Bye bye. ¿Dónde cancelo la grabación de esto? Aquí.